Ya, perfecto, gracias. Así que ahí vamos, voy a hacer el tiro. ¿Y Bárbara se sumaba, Fran? Sí, le avisé. Ya, voy a poner ahí. Ahí les va a llegar a ustedes, a la Stephanie y a la Patti, una invitación para sumarse al grupo, para que se unan. Gracias. Listo, después le vamos a agregar una fotito. Perfecto. Voy a sacar, sí, ahora que ya están adentro, voy a sacar el WhatsApp de acá para que no esté sonando. Ok. Ya. Ya, ¿y estamos esperando a más personas? No, vamos a partir nomás porque Bárbara no se ha sumado, vamos a partir. Ya, Pero perfecto, ya está gracias. por llegar. Sí, pero ella conoce más el tema, entonces, ya. Ok, ayer lo que revisamos fue, vamos a hacer un repaso rápido, ¿no es cierto? Vimos el concepto de discapacidad, vimos los modelos de discapacidad, ¿se acuerdan cuáles eran? Son tres: presidencia, rehabilitador y el de social, que es el que estamos trabajando ahora. El concepto de discapacidad, que es una limitación funcional que sumado al entorno, eso es lo que ocasiona la discapacidad porque son las barreras que existen. Actualmente, bueno, sí o sí tenemos que ver esto y visualizarlo desde el enfoque de derecho, y eso implica que nos basamos en la Convención Internacional de la ONU, revisamos los grados de discapacidad, que son 5 grados, y en función de eso tiene que ver con el nivel de desempeño de cada persona. Y ahí están los porcentajes de cada uno, que estos están establecidos dentro de la credencial de discapacidad, el porcentaje, el tipo de discapacidad y los antecedentes completos de cada persona. Chequeamos que ustedes ya sabían cómo se realizaba el proceso. Los tipos de discapacidad, que fundamentalmente son 5, pero se desprenden del sensorial, el visual y auditiva. Y además de eso está el multidiscapacidad, o hablamos de pluridiscapacidad, y en función de eso revisamos cada uno de ellos. ¿Cuáles son las deficiencias, la discapacidad múltiple o multidiscapacidad? Vimos el marco normativo, dentro de eso que existen convenciones que son internacionales y nacionales que nos dan cuenta de ello. Y, por supuesto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la primera y es nuestro marco normativo general que como país hemos adscrito. Entonces también está la Agenda 2030, los principios de igualdad. Se revisamos cada uno de ellos, los principios que la rigen, y en términos marcos normativos nacionales, vimos la Ley 20.422, que es conocida, y ahí están los nombres, como conocida como de igualdad de oportunidades, la 21.015, que es conocida como la Ley de Inclusión, la 21.275, más conocida como la del gestor de inclusión, y la 20.609 como la Ley Zamudio. Todo esto además está presente en el Código del Trabajo. Y aquí vimos la Constitución, y es lo que nos hablaba la ley, que antes de la ley 20.422 existía otra, que era la 19.284, que fundamentalmente primero establecía el FONADIS como un gran servicio, y que después pasa al Servicio Nacional de Discapacidad. Entonces, ese es el gran cambio, y que además en esta ocasión Senadis, a partir del 2010, tiene un mayor apoyo no solo en asesoría técnica, sino que velando por los derechos. Vamos a darle el acceso ahí a Bárbara. Hola Bárbara, bienvenida, buenas tardes. Entonces, voy para otro lado. Vimos lo que era el Servicio Nacional de la Discapacidad, bueno, que la calificación y la certificación la entrega el COMPIN. Dentro de eso establecimos los otros marcos normativos que existían,
respecto de la ley 20.422, a que hacía alusión, y desde aquí que fundamentalmente establece el derecho a la igualdad de oportunidades. Y es en esta ley donde surge el concepto del ajuste razonable y, por lo tanto, ahí también hablamos de la intérprete de lengua de señas. Vimos la ley 21.015 y la 21.015, que es la conocida como la inclusión laboral, tiene y marca la obligación de que todas empresas con más de 100 trabajadores y trabajadores tienen que tener un 1% de personas contratadas con discapacidad. Eso es contratación directa, pero pudiese ser que por razones fundadas no pudiesen contratar a nadie. ¿Se acuerdan cuáles eran las razones fundadas? Son dos. Sí, cuando tienes reclutamiento a través de la Bolsa de Empleo Nacional por más de mínimo 30 días y no tienes ningún, eh, ¿cómo se llama? Postulante, esa es una, Ujú. para no decirlas todas. Sí, entonces esa es una. Y la otra es la que por las razones de las labores que va a desempeñar no puede hacerlo una persona con discapacidad. Entonces, esas dos razones generan, que son razones fundadas, dos, nos dan la posibilidad de medidas alternativas. Y las medidas alternativas también son dos, que es la tercerización o la donación. Solo esas dos. Y la tercerización es que yo contrato a una empresa de seguridad, de casino, de limpieza, de aseo, que se encarga de cumplir con esta obligación. Entonces aquí estuvimos revisando, ¿no es cierto?, cómo se hacía, que para eso tenemos que tener la cuota de contratación, tanto para públicos como privados. Vimos cómo se calculaba, que no podemos pedirle los documentos a las personas con discapacidad, que esto todo se informa a través del portal de la Dirección del Trabajo, en el que se establece además cómo debe ir. Y yo les decía, las medidas subsidiarias son dos: tercerización, donación, donde encontramos para poder hacer las donaciones en el listado del Ministerio de Desarrollo Social las razones fundadas, razones derivadas de la naturaleza de la función de la empresa. No podría yo contratar una persona con discapacidad, que les comentaba ayer, con una discapacidad visual si va a ser chofer. O no podría contratar a alguien que se encargue de limpiar vidrios en altura si es que tiene una discapacidad física que puede afectar y poner en riesgo su vida. Entonces, o la falta de candidatos, y solo si es que yo publiqué durante, tal como lo decía Stephanie perfectamente, durante 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo. Entonces, ¿cuáles son las sanciones cuando son medianas empresas? Que eso significa hasta 199 trabajadores, de 2 a 40 UTM, y cuando son grandes empresas, sobre 200 trabajadores y trabajadoras, entre 3 a 60 UTM. Y aquí estábamos viendo lo que implicaba el que se podía contratar alumno o alumna en práctica, pero que se tiene que respetar, porque antiguamente, lamentablemente, no existía una regulación respecto de lo que se le pagaba a las personas con discapacidad intelectual. Y eso cambió. Eso hoy día es distinto y se le tiene que pagar al menos el ingreso mínimo, que es lo que le corresponde a cualquier persona. Por otro lado, vimos que a propósito de que había muchos incumplimientos, estaba este dictamen, que es del 30 de diciembre, que nos hablaba de cómo tenía mucho más acotado la forma de contabilizar, de comunicar este 1%, y las medidas alternativas, cómo se van a dar cumplimiento, así como cuáles son el alcance de las razones fundadas, que es lo que ya vimos. Esto es de 2022. Por otro lado, vimos la Ley 20.275, que es conocida como la del gestor o gestora de inclusión, que obliga a que se tiene que contratar un gestor o gestora de inclusión, se tiene que comunicar cuál es la política de diversidad e inclusión de la empresa. Ahora, dentro de eso, además, está la elaboración y la ejecución de los programas de capacitación. Por lo tanto, vimos que esto implicó que se modificó el Código del Trabajo para que se pueda hacer esta incorporación y para que se pueda exigir que tenga las empresas la opción de todas las medidas que requiera que los trabajadores con discapacidad o trabajadores con discapacidad se puedan incorporar. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que implica? El que se tiene que promover las políticas de inclusión, realizar los planes de capacitación, el tener una persona experto o experta como gestor o gestora de inclusión, y considerar los derechos de todas las personas dentro o fuera de la jornada
para los derechos de las personas con discapacidad. Esto implica que se hace la contratación, que tiene que ser contratado efectivamente, debe estar en el área de recursos humanos. No nos sirve una persona que esté en bodega, tiene que tener esta capacidad de ingerir en las decisiones que se toman, de poder tener contacto con con la gerencia, con los dueños o dueñas, según como sea la política. Y debe estar certificado por Chile Valora y para eso se da un examen. Y ahí es donde vimos que esta certificación tiene que ser realizada después de haber desarrollado este curso que es el que vimos ahora y posteriormente el examen en una casa certificadora, que la certificación es para ustedes, no es para la empresa. Y esto implica que ustedes dan el examen, si son aprobados o aprobadas, se hace el... Alexa, perdón. Se les entrega certificado y si no aprueban tienen que darlo de nuevo, tienen que hacer un reforzamiento, pero lo que yo les indicaba es que se preparen porque el examen, si lo tienen que dar de nuevo, se los van a cobrar nuevamente. Y algunos de los centros de evaluación. Dentro de esto, ¿cuáles son las tres unidades de competencia, las tres UCL, unidades de competencia laboral? Es primero coordinar un diagnóstico, después gestionar la implementación de un plan de inclusión y tercero, el coordinar las acciones de capacitación. Estas son las tres grandes competencias que debe desarrollar. De aquí se desprende una serie de acciones, pero todas tienen que ir ancladas de acuerdo al enfoque de derecho y normativas vigentes. En función de eso, se informa a la Dirección del Trabajo, se hace la comunicación electrónica en enero de cada año, tiene que ser en PDF con un máximo de 5 megabytes de 5.000 kilobytes y máximo de 160 caracteres el nombre del archivo. Para eso, bueno, hay que generar y elaborar un programa de capacitación anual y otorgar herramientas de inclusión que sean efectivas. Alecita, Dentro de lo que ya, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero después de este repaso, para que conozcamos a Bárbara, ¿ya? Ya, ok. Ya, es que aquí termino con lo que vimos ayer, que se lo hice en 2.0. Bárbara, te invitamos a que te presentes. No sé si estáis. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Mi nombre es, bien, gracias. Mi nombre es Bárbara Lizama. Yo de profesión soy terapeuta ocupacional y actualmente ejerzo el rol de profesional de inclusión laboral. Perfecto. Entonces nos vas a poder también aportar aquí con tu experiencia y todo. Muchas gracias, Bárbara. Ok. No tengo el teléfono, Fran, para que tú después la puedas Sí, ya, incorporar. ya la invita al grupo de WhatsApp, Ya, en un perfecto. enlace de invitación. Ok. Acá el rol del Estado y de todas las instituciones públicas es promover la inclusión laboral. ¿Para qué? Para que podamos garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades y que se integren todos los grupos sociales al mercado laboral. ¿Esto qué implica? Que es el Estado el que se va a encargar de promover todas estas medidas que son positivas para fomentar la inclusión. Y acá hay una serie de organismos. Es importante que las conozcan porque cuando ustedes estén desempeñando la función de gestoras de inclusión, y además, cuando les pregunten en el examen, una de las preguntas es, ¿cuáles son los actores fundamentales? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Cuáles mi distintos actores principales dentro de lo que yo voy a desarrollar? ¿Con quién me tengo que apalancar? Entonces, aquí es importante que tengamos claro que es el Estado el primero que está mandatado a que las medidas de acción que sean en fomento de la inclusión se ejecuten. Por lo tanto, es quien se encarga de fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación, de promover creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos, servicios laborales que sean accesibles y que se difunda su aplicación, así como también crear y ejecutar a través de personas naturales o jurídicas programas de acceso al empleo para personas con discapacidad. SENSE tiene una línea en particular que es para capacitación y para intermediación laboral de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Entonces, todo eso que en algún caso lo puede contratar, por ejemplo, para hacer una capacitación
con un externo es coordinado por un organismo del Estado, que en este caso es CENSE, y para la intermediación a través de la OMIL, así como también difundir todos los instrumentos que son jurídicos y las recomendaciones que tienen que ver con la OIT, que para poder tener y las recomendaciones para las personas puedan acceder a un empleo. Entonces, cuando hablamos de la inclusión laboral, vamos a tener que considerar que aquí hay una selección que es preferente, pero en igualdad de condiciones de mérito. En el fondo es que emparejemos la cancha para que las personas con discapacidad puedan estar en cualquiera de los procesos que se requieran. En términos del marco normativo nacional, nosotros tenemos legislación y políticas públicas que van a promover la inclusión laboral, programas de capacitación e información, ya les decía, a través de CENSE, servicios de orientación y asesoría para poder brindar orientación laboral a través de la OMIL, los accesos a distintos beneficios para que las personas se puedan insertar laboralmente, creación de entornos laborales inclusivos, y en este sentido es donde se desarrollan las distintas campañas de sensibilización y certificaciones para cuando hay buenas prácticas de inclusión laboral. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, el video que vimos ayer de la ley 21.015, ¿se acuerdan? Ese es, es de una campaña de gobierno. Y también la supervisión y cumplimiento para que no existan prácticas discriminatorias en ningún tipo de empresa u organización. ¿Qué beneficios entregan cuando hablamos de inclusión en las organizaciones? Primero, se crea un valor compartido y esto no entendido como que es un acto de beneficencia, sino que también le entrega un valor a la empresa como a la sociedad, que mejora sin lugar a dudas la imagen y la reputación, porque si ustedes observan cuando está la Teletón y hay todas las empresas que están asociadas y que están en ese proceso, más allá de la donación que den, uno dice, ah, no, yo compro de esta marca porque esta marca es la que apoya la Teletón. Entonces, mejora la imagen y la reputación en el entorno en el que se desempeñan, así como también en quienes son clientes, clientas, en quienes son sus empleados y a la comunidad en general. Aumenta la productividad porque esto está demostrado, hay estudios que así lo señalan, que cuando se le asignan tareas adecuadas a las personas con discapacidad, que eso lo vamos a ir viendo conforme pase el tiempo, propicia que las personas trabajen de mejor manera y mucho más incentivado o incentivada. Genera mayor innovación y diversidad de perspectivas, porque cuando incorporamos a todas las personas, incorporamos a todos los talentos. Y no solo tenemos una mirada de la sociedad, sino que tenemos todo el abanico. Y eso tenemos, por lo tanto, una mayor creatividad y resolución de problemas que sean más acordes a lo que se busca. Se reduce la rotación de personal porque hay una mayor adherencia, un mayor compromiso y, por lo tanto, todos los costos que eso significa, el poder hacer una contratación, que es desde no solamente contratar una empresa que haga las entrevistas, el proceso de entrevista, sino que además el que yo tenga que invertir tiempo en capacitar a esa persona para que pueda desempeñar sus funciones. Entonces, este es un beneficio porque nos reduce los tiempos al tener a las personas que se quedan y permanecen más tiempo en él. Y mejora el clima laboral porque es mucho más positiva, se considera y se valora mucho el que se respete la diversidad y que se promueva el respeto y la colaboración. Entonces hay un clima organizacional que es muy favorable y que permite, por lo tanto, que sea un beneficio para cualquier empresa que incorpore la inclusión a su base. Y aquí hay distintas encuestas, pero que nos dan, nos señalan, ¿no es cierto?, parte de estos beneficios. Que, por ejemplo, aquí dentro de las preguntas está ventajas de incluir a personas con discapacidad. Y si ustedes se fijan, lo primero que se refiere es la alta productividad, después una mayor disciplina laboral, trabajo en equipo, buen clima laboral, que es lo que conversábamos recién, un compromiso de la empresa, dentro de otras. Esto lo señala la OIT a partir de un estudio. Y por otro lado, hay beneficios que otorga tanto a la empresa y sus trabajadores como a la sociedad civil y al Estado y al trabajador que se incorpora y su familia. Entonces, todos
estos grupos se ven beneficiados, porque el Estado no solo da cumplimiento, sino que efectivamente las políticas de inclusión propician que nuestro PIB vaya aumentando porque tenemos menos desempleo. Para la empresa y los trabajadores ya vimos todos los beneficios que esto implicaba y para el trabajador o trabajadora nuevo y su familia hay un impacto significativo desde sentirse útil hasta poder efectivamente generar estos ingresos. ¿Cuáles son los desafíos sí que hay respecto de la inclusión en las distintas empresas y organizaciones? Primero, y lo más importante con lo que vamos a tener que estar surfeando todo el tiempo son las barreras actitudinales y los prejuicios que existen, porque lo más complejo es hacer el cambio cultural y superar todos los estereotipos y las actitudes negativas y las aprensiones que existen respecto de las personas con discapacidad. Por otro lado, vamos a encontrar la falta de conocimiento y de capacitación, porque como es desconocido, como no estamos acostumbrados a trabajar habitualmente con personas con discapacidad, lo vemos más como un problema que como un factor positivo. Los costos iniciales que implica la adaptación, porque claramente si yo estoy en un edificio sí, en un edificio que no tiene un baño para personas con discapacidad, eso significa que tengo que invertir en infraestructura, tengo que poner todas las rampas, entonces requiere el que se hagan todas las adaptaciones o que, por ejemplo, yo compré un determinado software, dentro de otras cosas. Las dificultades en la comunicación y en la supervisión, porque acá hay canales que pueden ser claros y que nos pueden dificultar en la medida en que no los utilicemos adecuadamente. Y para eso después vamos a ver un plan de comunicaciones que nos permite que la comunicación sea un aliado y no una dificultad. Y otro de los desafíos es que aún faltan muchas políticas y programas que sean inclusivos, aun cuando está la obligación de que todas las empresas tienen que desarrollar, cuando tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras, tienen que desarrollar políticas y programas de inclusión. Esto no significa que se hagan todas las áreas o no significa que se estén haciendo de la forma adecuada. Entonces, todavía nos falta harto en este sentido. Por lo tanto, el 2006 tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El 2008 nosotros ratificamos este compromiso con la Convención como país. El 2010 se promulga la Ley 20.422. El 2017 la Ley 21.015, que es la Ley de Inclusión. La Ley 21.275 surge y se promulga el 2020 para que podamos tener lo que habíamos hablado antes, del gestor o gestora de inclusión. Pero también está esta ley, que es la 21.690, que lamentablemente todavía no está completamente implementada. Y esto implica que también viene a modificar una serie de cuerpos legales. Dentro de eso, en el mundo público, están las tres primeras, que es la 18.834, que es del Estatuto Administrativo, después el de Estatuto Administrativo también, pero para municipales, y el otro que es para asistentes de educación. El Código del Trabajo se ve también modificado y por otro lado también hace modificaciones respecto de la Ley de Donaciones Sociales y la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, porque aquí es donde empezamos a aumentar al 2%. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? Nada por mi lado. Ya, me dicen si voy muy rápido. No, para mí está bien, gracias. Está bien, sí. Ya, ok. ¿Cuáles son los principios, los conceptos claros que tenemos que tener presentes? Primero, inclusión. ¿Qué es la inclusión? Cuando hablamos de inclusión social, es el proceso en que nosotros vamos mejorando una habilidad, la oportunidad y la dignidad fundamentalmente de las personas que están en desventaja por ser quienes son. Y aquí estamos hablando en todo el espectro, no solamente inclusión de personas con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión social, es todo este proceso para que las personas puedan ser incorporadas activamente a nuestra sociedad. Cuando lo vemos desde los distintos enfoques con los que hemos transitado, primero estaba la exclusión. ¿Y qué es lo que se hacía con las personas con discapacidad?
se dejaban relegados, y recordemos que por eso está el modelo de prescindencia, ¿no es cierto? Que es el que establecía que era un castigo divino, que era lo peor que podía pasar, que por algo llegó a esta familia, etcétera, etcétera. Entonces la persona se dejaba escondida y de hecho en muchas familias antiguas lo que se hacía es que, sobre todo cuando eran personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, nadie sabía que existía en esa casa un integrante porque no aparecía hasta que por A, B o C, no sé, como que se enfermaba, llegaba una ambulancia y qué raro, había una persona con discapacidad ahí. Ahí quiero saber, quiero hacer una acotación, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo perfecto que en la Teletón mostraban muchos casos de niños o niñas que estaban en un gallinero, ¿cierto? Estaban completamente apartados e incluso tratados no como personas, sino como animalitos, sobre todo en las casas rurales. Entonces eso habla de este concepto, digamos, de prescindencia. Entonces, era la exclusión total. Yo no sé si a ustedes les tocó vivir o conocer algún caso, se nos han ido cayendo. Ahí sí. Sí, es que No sé si a llegué a mi ustedes... casa. Ah, ya. Ok, no sé si a ustedes les ha pasado o supieron o les tocó en algún momento evidenciar este tipo de situaciones, porque yo recuerdo en casas de familia haber visto, bueno, por supuesto que depende mucho de la edad, ¿no es cierto? Pero en mi generación yo recuerdo haberlo visto, que las personas con discapacidad, como les digo, fundamentalmente las personas con síndrome de Down eran escondidas. No sé si a ustedes les tocó vivenciarlo. En general a mí sí. O sea, escondidas y avergonzadas. Las familias se Mm. avergonzaban, sí. Mm. Era como un tabú tener un hijo con síndrome de Down. Sí, Sí, claro. claro. Sí, Y era eso, muy feo, la verdad. sí, y eso es porque teníamos este modelo de prescindencia, porque nos hablaba de que era un castigo. Entonces, o sea, fuiste castigada, como es una deshonra, entre comillas. Y por lo mismo, lamentablemente, se perdió mucho tiempo en que esas personas efectivamente se pudieran incorporar a la sociedad y que además se crearan escuelas especializadas y todo, porque estaban solo en sus casas. Entonces, entre comillas, hablar de inclusión laboral, aquí estamos hablando de inclusión social, pero es un concepto relativamente nuevo y por eso es que hay mucho por hacer al respecto. Después empezamos a hablar incluso de escuelas de integración y empezamos a decir ya, ok, hay que integrar a las personas a la sociedad, pero era participa, pero igual en la esquinita. Entonces, estamos en esta habitación, pero nos juntamos los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, los amarillos con los amarillos, no, no nos mezclemos. Así la cosa así revuelta, no. Eso es la integración. Que en esta imagen, que a mí me gusta mucho porque es súper clarificadora, la exclusión había claramente una barrera imposible de cruzar. Y la integración sí podemos compartir, pero tú en tu esquina y yo en otra. Y cuando hablamos de inclusión, que lo podemos ver en esta imagen de acá también, estamos hablando de que todas las personas participan activamente independiente de si tienen una discapacidad o no, y pueden estar libremente en todos los espacios. Esto nos da cuenta de cuáles son las grandes diferencias que existen entre integrar y la inclusión. Porque si vemos acá, la sola imagen ya nos va dando cuenta que la integración es poner al centro a las personas, así como huevo duro, ahí ya, al centro, y nos centramos en las personas con discapacidad. No así cuando hablamos de inclusión, porque estamos hablando de toda la población. Y eso implica que hay rubios, morenos, personas con discapacidad, personas de diversidad, estamos todas las personas. Eso es inclusión. Entonces, cuando hablamos de integración, ¿en qué nos centramos? En que existe una persona con un diagnóstico y que es una persona con discapacidad. Por lo tanto, aquí hay un principio que tiene que ver con la igualdad y la competencia, porque la persona debe validarse aún más que el resto para poder destacar dentro de este espacio. Y es absolutamente una inserción parcial, bien maquillada, así como que yo estoy permitiendo
pero está condicionada, hasta ahí nomás llegamos. No puedes cruzar de este espacio. Y las transformaciones que hacemos son más bien son funcionales, pero lo justo, son más bien superficiales, cosméticas, como les decía yo. Y lo que hace es disfrazar estas limitaciones para que las personas se puedan insertar laboralmente. Pero cuando hablamos de inclusión, yo les decía, nos centramos en toda la población, no hacemos esta distinción. Y lo que buscamos es resolver un problema y lo hacemos con toda la sociedad. Entonces, no es que yo me quede pegada solo en el diagnóstico, sino que busco soluciones que a todas las personas nos sirvan. Y esto implica que hay un concepto porque existen principios que están a la base. Uno de ellos es la equidad. Y cuando hablamos de equidad no le podemos entregar, porque la igualdad es que le damos a todas las personas lo mismo, pero no todas las personas necesitamos lo mismo. Y por eso está el concepto de equidad, porque nos recuerda que las personas necesitamos aspectos que son diferenciados conforme lo que yo soy. Entonces aquí hay muchas imágenes que seguramente si hacemos el refresh mental podemos encontrar, pero cuando nosotros repartimos la torta probablemente a ustedes les va a pasar que hay quienes van a comer más y van a comer menos. Cuando ustedes sirven un pedazo de torta, a lo mejor a los niños y niñas a lo mejor ni siquiera comen, pero cuando llega un adulto puede que sí coma. Una persona que tiene diabetes, lo más probable es que tampoco va a comer. Entonces, no podemos entregarle la misma torta y el mismo pedazo a todas las personas. Esto es lo que estamos hablando cuando vemos el concepto de equidad. Y esto incluye, cuando hablamos de inclusión, la cooperación y la solidaridad, porque estamos haciendo una valoración de las diversidades, no centrándonos de nuevo en solo un grupo. Por lo tanto, aquí la inserción es total y es incondicional. Yo no hago ya, usted cumple, no, sino para este lado. Y lo que hace es que efectivamente tiene que romper un sistema y hacer una transformación, no solo en que pongo la rampa y cumplí, check, listo, sino que yo tengo que hacer un cambio cultural, porque aquí no voy a disfrazar las limitaciones, porque la limitación es lo que yo debo trabajar, estas barreras que existen para que las personas se puedan incorporar libremente en todos los espacios de la sociedad. Entonces, aquí me gustaría invitarles a que pudiésemos reflexionar en forma conjunta. ¿Qué rol cumplen ustedes en su organización frente a la inclusión laboral de personas con discapacidad? En mi caso, estamos recién empezando. De hecho, Ujú, el comité bipartito, discapacidad, o sea, hay un montón de cosas que en realidad no están creadas o están creadas, pero no hay nadie activo, están todos desvinculados. ujú. Entonces, esto estamos empezando de cero. Y más que verlo como un problema, en realidad es una oportunidad porque al final del día nos permite hacer desde cero, empezar a generar cosas con buenas bases. Entonces, Perfecto. eso. Claro, es una tremenda oportunidad porque es partir con los colores que tú quieras, con la letra que tú quieras, este nuevo plan. Así que está perfecto. Muchas gracias. Bárbara. Sí, mi rol dentro de yo trabajo en la oficina OMIL. Ujú, El rol principal ahí es la colocación de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Realizar también los análisis perfecto. de puestos de trabajo dentro de las empresas y también le ayudo en la tramitación de su credencial, de su pensión de invalidez, la postulación a algunos proyectos, todo lo que sea en real beneficio de los usuarios. Perfecto. Muchas gracias. Ok, la Patti todavía está recién incorporándose, así que no es algo que haya visto aún. Ok, vamos a ver este concepto que es el capacitismo y que nos habla de cómo entendemos el cuerpo humano y que está fundamentado en la creencia de que tenemos ciertas capacidades que van a ser algunas más valiosas que otras y que vamos a definir que esas tienen una mayor valía, que son superiores y que nos dan un mejor rango como personas.
Entonces las personas que tienen X capacidades son mucho más educables o productivas. Por otro lado, se asume que cuando hay ciertas capacidades van a permitir la funcionalidad, que son cosas distintas. Lo vamos a profundizar más adelante, pero deja, por lo tanto, fuera la diversidad funcional. Y, por otro lado, esto implica que el diseño de los entornos no considera todas las formas en que nos podemos movilizar o percibir el entorno. No considera que las personas en todos los espacios se puedan trasladar en silla de ruedas, o no considera que todas las personas pudiesen ir con un bastón, o que puedan ir con un perro guía, o que todas las diversidades de formas en las que nos podemos trasladar. El otro día conversábamos en la otra versión del curso que estamos haciendo y que terminamos el día miércoles. Nosotras teníamos una participante que ella es una persona que se traslada en silla de ruedas y nos contaba que la habían invitado a conocer un local nuevo y que era maravilloso, que se caracterizaba y lo que vendía era que era un local sumamente inclusivo. Sin embargo, efectivamente ella podía trasladarse, pero a la hora de llegar al baño no podía abrir la puerta para entrar. Entonces, a duras penas, porque el espacio cumplía, pero justo frente a la puerta del baño pusieron el mudador y no lo pusieron plegable, sino que lo pusieron fijo. Entonces ella para abrir la puerta hizo toda una serie de malabares, que además no es lo mismo cuando uno se traslada en silla de ruedas que es manual a la que es eléctrica. Entonces, a partir de eso, ella andaba en una silla eléctrica y nos contaba que tuvo que hacer una serie de malabarismos hasta que pudo entrar, pero después no podía salir. Entonces, se quedó encerrada y ella pidió, justamente para mostrar el punto, de que pidió que el dueño del local fuera y que él la sacara de ahí. Entonces, dice que se tuvo que subir por el techo para levantarla y poder sacarla. Eso porque uno dice, ya, el espacio, porque dijo que en el baño ella cabía. El punto era que no podía acceder al baño. Entonces, no considera que nos podemos trasladar en distintas formas o que podamos tener acceso a todo. Claro. Por lo Lo que te tanto, iba a decir, más lo que te iba a decir, sí, Ale, perdona que interrumpa, pero es como también mi papel aquí es que voy interrumpiendo cuando, cuando considero oportuno. Que el tema del capacitismo, en el fondo, que pensemos que todos, que los espacios están hechos para gente que no tiene discapacidad finalmente, ¿cierto? Y que consideramos que en realidad la persona es capaz en la medida que tenga todo bien y que todo funcione, ¿ya? Entonces yo en el contexto laboral, yo contrato entonces solamente las personas que cumplen con las características físicas, psicológicas, qué sé yo, que en el fondo yo sé que el puesto, digamos, requiere, y excluyo completamente al que no es capaz o no tiene las condiciones. ¿Ya? Y suena súper duro, pero durante mucho tiempo, e incluso hoy día, se trabaja desde esa lógica, ¿ya? De la porque lógica resulta del entre comillas un cacho. capacitismo. ¿Ya? Del capacitismo y se ve como una molestia, como un cacho, ¿cierto? Como un problema el que alguien me descuadre ese escenario, ¿cierto? Por eso es tan difícil la inclusión laboral de las personas con discapacidad, porque finalmente es desordenar lo que está ordenadito. Entonces, pucha, me Mm. vienen aquí a cambiar el espacio, me vienen a exigir poner una rampa, por ejemplo, o me vienen a exigir que tenga pasillos de 90 centímetros y el espacio como lo hago, no me da. Entonces, es todavía visto por muchas personas más como un cacho que como una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos educaron también en esa lógica del capacitismo. O sea, que uno tiene que ser capaz y si no eres capaz, tú te aíslas. Tú no haces las cosas. ¿Por qué no eres capaz de hacerlas? Porque no tienes las condiciones para hacerlas. ¿Les hace Ujú. sentido? Acá, Bárbara, disculpen, no prendo la cámara porque la señal está súper mala por la lluvia, pero me hace sentido porque me ha tocado ir a empresas a realizar análisis de puestos de trabajo y al momento de enseñarles las barreras que hay dentro de su empresa, y ya no nos vuelven a contactar y queda todo ahí. No realizan los cambios necesarios. O sea, prefieren continuar a tal como están
y dejar la inclusión de lado, asumir multas, por ejemplo, en vez O de, hacer las donaciones. Sí. claro, Mm. prefieren, exacto. Mira que, Ahora, en general la mayoría rehuye de las donaciones porque yo les decía es equivalente a 2 sueldos mínimos o la cantidad de personas que debieran haber contratado por dos. Entonces, y eso multiplicado por los 12 meses del año. claro. Sí, también me ha tocado esa realidad. Una Sí. empresa que hace la donación a la misma institución y otra empresa que prefiere pagar la multa, es más barato que hacer la donación. Mm. Mm. Claro, ahora, el punto es que cuando se exponen a una multa no saben, porque el rango es súper amplio, puede ser de 3 a 40 UTM. Entonces va a depender un poco del criterio de la persona y cómo puedan dar cuenta y evidenciar para poder resguardar. Entonces, hoy día existe una mayor conciencia al respecto, pero efectivamente nos falta mucho y acá la invitación es que podamos avanzar en que más allá de que existan las leyes, podamos fomentar un entorno inclusivo. Y eso, ¿qué es lo que implica? Es que tenemos que ser conscientes que existe una diversidad y hacer y reconocer que, Stephanie, tú lo señalaste ayer, los propios sesgos. ¿Cuáles son mis sesgos? Porque lo que más existe son prejuicios y sesgos. Y eso tengo que partir por mí. Debo tener esa claridad. ¿Qué es lo que a mí me pasa? ¿Qué es lo que me pueda complicar? Y interactuar, por supuesto, con todas las personas de forma amable y respetuosa. Hoy día además tenemos la ley Karin, por lo tanto no solo no podemos hacer bromas sobre las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, sino que no podemos burlarnos de nadie, y no porque existe una ley, sino que porque tenemos que respetar la dignidad de las personas. Estefany. Sí, en ese sentido, por eso yo, bueno, cuando nos conocimos ayer, yo decía que al final esto viene mucho de la mano con el respeto a las personas, ¿ya? Y en realidad no, somos todos diferentes, independiente de cualquier cosa. Yo en un tiempo, antes que estuviera la ley de inclusión, ¿ya? Yo ya estaba manejando, por ejemplo, la empresa donde estaba en ese momento, de los currículum ciegos. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Que tú no pones la foto, no pones Claro. el nombre, tú sabes si es hombre o mujer, no tienes Mm. dónde estudias, dónde Hijos o no hijos, eso tampoco. comuna, que es terrible, la gente, o sea, tiene un prejuicio tremendo. Yo contraté gente de la legua, maravillosa, maravillosa, pero si yo sé que si mi jefe hubiera sabido que eran de la legua, los hubieran sacado del proceso. Entonces, desde eso que es Interesante, tan ¿ah? chiquitito, sí, desde eso que es tan chiquitito y que es como tan común, imagínate a todo lo demás, o sea, es Sí. complicado. Sí. Yo tuve muchos amigos que me pedían que pusiera la dirección, poner mi dirección en el currículum. O sea, eso, la verdad es que sí, ahora me hiciste recordar eso, Stephanie. Y yo digo, pero por Dios, ¿cómo somos? Bien. Dile la verdad. Sí, bueno, Y sí, dale, termina la dale. idea. No, termina la idea, termina. No, si estamos bien, si más que nada, sí, eso, más que nada de los sesgos y los prejuicios, porque es terrible, no sé, ver, por ejemplo, oye, esta persona, por ejemplo, nosotros, en la empresa, a mí me gusta mucho esa empresa, yo después me fui por el tema de mi marido cuando falleció, ¿ya? Mm. Pero en esa empresa, nosotros contratábamos a gente que estaba privada de libertad, nosotros. Ujú. ¿Ya? Entonces, obviamente, no podíamos decir nada, solamente el gerente general y yo sabíamos quiénes eran Mm. y, y trabajaban, pero es súper difícil porque ellos no podían, oye, ¿y tú qué estabas haciendo? ¿Qué le iban a decir? No, tú en la cárcel, hace 3 días atrás. Claro. Sí. Entonces, Bueno, es complicado. efectivamente la discapacidad en general, la persona con discapacidad es una arista de una sociedad, ¿cierto?, que se nos presenta, que es la sociedad chilena de hoy día, contemporánea, en donde nos cuesta y nos cuesta mucho, no solamente el sesgo de discapacidad, sino también el sesgo social, ¿cierto?, el sesgo de clase, el sesgo de un montón de cosas, y por eso también responde a que muchas personas, como hablábamos ayer, ¿cierto?, se resisten a mencionar que poseen una discapacidad, que se presentan en una entrevista de trabajo y que
Hoy día incluso se puede ver como algo positivo, ¿cierto? Una ventaja, pero antes era totalmente escondido. O sea, la persona no decía en la entrevista que tenía un tema de discapacidad, porque evidentemente le iban a dejar en la primera ronda. Ya solamente con ver eso, ya obviamente el currículum no pasaba, digamos. Lógico. Ya, y Mm. ahora podría pasar por esta ley, pero que tampoco es la idea, ¿no? Tampoco es la idea de que por la ley sea discriminación positiva. Es bueno, pero nos lleva a reflexionar. O sea, necesitamos una ley para que las personas con discapacidad puedan tener una oportunidad laboral real. O sea, que si no existiera la ley, estamos años luz. Entonces, es interesante Mm. esa reflexión. Ok, entonces la invitación es ir más allá de las leyes. Vamos a ver después en otra clase cómo el trabajar estos sesgos y hacerlos conscientes. Pero es importante que tengamos estas consideraciones. Y dentro de ello, una de las cosas que tenemos que incorporar es un lenguaje inclusivo en términos de discapacidad. Porque todas las palabras, ya lo decía Maturana y Varela, ¿no es cierto? Todas las palabras que usamos transmiten y forman, digamos, una realidad y van a transmitir un sentido, una actitud, la percepción y las emociones. Por lo tanto, tenemos que utilizar terminología que pueda ser positiva y que fueron no solo aceptables, sino que erradicar todas aquellas que tienen una connotación negativa y que ya no existen y que lamentablemente siguen estando en, en uso. A mí me ha pasado que de repente me llegan comunicados que pueden ser incluso de gobierno o de alguna empresa que señala estar trabajando la inclusión y habla que aquí estamos con las personas minusválidas, que uno dice, ¿qué están hablando? O sea, no saben aún. Y por lo tanto, vamos a ir viendo este lenguaje. Siempre, 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 antes de cualquier cosa, tenemos que señalar que es una persona. Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad. Y luego el apellido de la discapacidad, si así queremos referenciarlo. Pero no vamos a decir que es discapacitado o discapacitada, no vamos a señalar que es una persona con capacidades especiales o diferentes porque no son superhéroes, que es una persona especial que padece, porque es como que tiene, ¿no es cierto?, o que sufre una discapacidad. Vamos a hablar de una persona con discapacidad física, persona con discapacidad motora o persona con movilidad reducida. Siempre persona. Después la discapacidad, el nombre. No vamos a referirnos a minusválido, minusválida, inválido, inválida. Son términos que son anacrónicos que ya no se utilizan. Lisiado, lisiada, paralítico, mutilado, cojo, coja o tullido, que son términos antiguos que lamentablemente aún se siguen empleando. Vamos a hablar de una persona que es usuaria o que se traslada en silla de ruedas. No vamos a decir que está confinado o relegada a una silla de ruedas, porque es como una sentencia. Lo mismo vamos a hablar de una persona de talla pequeña o de talla baja y no vamos a decir el enano o el enanito, la enanita, porque además nosotros utilizamos mucho los eufemismos y creemos que usando eufemismos y hablando de forma cariñosa, entonces no, si es que el enanito o la enanita ya está bien empleado. Y no, eso no significa que sea lo correcto. Entonces, vamos a hablar de persona con discapacidad sensorial auditiva, con discapacidad auditiva, vamos a hablar de lengua de señas y o vamos a hablar de una persona sorda. Ya no se usa el concepto de sordomudo, sordomuda, porque no necesariamente una persona sorda es muda. Y en general lo que ocurre es que no han escuchado cómo suena, pero no porque no sepan hablar. Y no vamos a decir de nuevo desde el eufemismo, oye, el sordito, la sordita, porque es como que es amorosito, ¿no es cierto? Y no corresponde ese eufemismo. Y tampoco vamos a hablar como lenguaje de señas, porque estamos hablando de un concepto que es más particular, que es lengua de señas. Vamos a referir persona con discapacidad sensorial visual, con persona con discapacidad visual, porque podemos señalar que es sensorial y después visual u auditiva, o
lo vamos a reducir a persona con discapacidad visual o vamos a referir a persona ciega o persona con una baja visión. No vamos a señalar ni invidente, ni cieguito, ni cieguita, ni no vidente o corta de vista, sino que es Ni baja piti. visión. Ni piti, tampoco. Ninguno de esos términos corresponde. Si se fijan, siempre, 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 persona. Eso es lo primero que yo tengo que señalar. Persona, persona con discapacidad y cuál es el tipo de discapacidad. Si es que quiero Ni señalarlo, cuatro porque a lo mejor... ojos, que era muy normal en los colegios antiguos. Mm. Todavía, terrible. Bueno, y acá podemos encontrar otros términos que lamentablemente yo recuerdo ver en el colegio cuando uno le decía a la gente que era mongólica. Entonces, o retardado, retardada, retardado mental, retrasado mental, o que un niño o que es Down. No, vamos a señalar que es persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad cognitiva o persona con síndrome de Down. Entonces, persona, después la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad psíquica, persona con discapacidad psíquica, persona con discapacidad psicosocial, persona con esquizofrenia. No señalamos que es esquizofrénico o esquizofrénica, que es trastornado o trastornada, que es loco, que es demente, etcétera, etcétera, que está piteado. No. Eso no necesariamente son términos para personas con discapacidad, sino que uno hace alusión a otro tipo de personas, para que lo tengamos. Acá está resumido lo mismo que hemos visto, persona con discapacidad física, ¿no es cierto? Y todos los que pudiesen aparecer entre comillas. Entonces, íbamos a hablar de inclusión y no de integración, que es lo que vimos anteriormente. Como Servicio Acá Nacional les quiero invitar a que veamos el siguiente video. Como Servicio Nacional de la Discapacidad, queremos entregarle algunas recomendaciones sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. ¿Por qué utilizar un lenguaje correcto? Porque un lenguaje correcto en discapacidad nos permite informar a la sociedad para dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir positivamente a un cambio cultural y contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. A continuación, les entregaré algunas recomendaciones. El uso correcto es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Nunca debemos decir personas con capacidades diferentes, menos discapacitado, anormal, deficiente o enfermito. La persona vive en situación de discapacidad, tiene o presenta discapacidad, no la sufre, no la padece, no es víctima de una discapacidad. En Chile existen más de 2.800.000 personas con discapacidad mayores de 2 años, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Si te vas a referir a una persona con discapacidad física, es incorrecto decir inválido, lisiado, minusválido, tampoco paralítico, menos cojo. Una persona con discapacidad psíquica o una persona con discapacidad psiquiátrica en ningún caso es loco, demente o trastornado. ¿Se van dando cuenta de lo importante que es utilizar un lenguaje correcto en discapacidad? Entonces, no sigamos cometiendo los mismos errores. El uso correcto es persona con discapacidad intelectual. Mongolito, retardado y retrasado mental es un grave error. Persona ciega o persona con discapacidad visual. Persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Por favor, no utilices no vidente, cieguito, invidente, tampoco sordomudo, el sordo o sordito. Si quieres más información y recomendaciones para el lenguaje en discapacidad, visita www.cenadis.gov.cl. Ok. Acá en este video, si se fijan, también es de difusión desde el gobierno, o sea que es parte del rol que cumple el Estado. ¿Les ha pasado que todavía se encuentran con esta terminología? A mí me pasa que en general de repente las abuelitas, con que Mm. todavía, y ellas muy amorosas, dicen, ay, el enfermito mental. Ah, pero bien bonito lo dicen. Sí, po. Entonces uno le dice, no, abuelita, y uno las trata de corregir, ay, eso. Entonces, claro, hay ciertas cosas que uno lamentablemente ve y uno lo puede entender, ¿ya? Porque está en otra época, pero ya Mm. en estos años, yo he escuchado a personas más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotras,
¿ya? También hablar de esa manera, ¿ya? Y Sí. también es por un tema de educación, ¿ya? Mm, Entonces, en general, en los estratos sociales todavía se sigue hablando de esa manera, ¿ya? Pero más que por un tema de discapacidad, es por un tema ¿cómo se llama? Para denostar, finalmente, sí. ¿ya? Más que hacer una diferencia por la discapacidad en sí, ¿ya? Sino que para Mm, denostar directamente, o sea, decir algo malo, ¿ya? claro. Entonces, eso me ha pasado. Y sí, efectivamente también, inclusive yo, de repente uno como que se le trocan las palabras y de repente te sale algo que no tenías que decir. Entonces, pero uno ya con el tiempo se va acostumbrando. Yo, por ejemplo, ya no digo trabajadoras y trabajadores, yo digo las personas Mm, trabajadoras. Entonces me ahorro en ujú, la cada rato estar diciendo esas cosas, ¿me entiendes? Entonces son pequeñas cositas que uno va adoptando en la forma de hablar y de comunicarse mm. que te va ayudando, pero claro, si uno no lo hace consciente, ya es difícil cambiarlo en realidad. Eso. Por supuesto. Y es Sí. uno de los primeros cambios que debemos incorporar. Mm. No sé, Bárbara, tu experiencia, porque Bárbara trabaja en un municipio rural. Entonces, efectivamente, su realidad es un poco diferente y creo que muchas veces hasta las personas con discapacidad no saben esto y se tratan a sí mismos de la forma en que ya no debieran. Mm. No sé si Bárbara está conectada o está ocupadita, Sí, pero me ha tocado mucho. ¿sí? Sí, no sé, lo estoy escuchando. Me ha Mm, tocado mucho sí ver eso, como dice usted, dentro de los mismos compañeros, los usuarios. El año pasado tocó Mm. algo muy en particular que estábamos con, no voy a nombrar la institución, pero estábamos haciendo un encuentro empresarial y el director se refería de discapacitados. Entonces ahí fue un tema que pudiera él darse cuenta de que no era esa la palabra correcta y que no lo fuera a nombrar dentro del encuentro porque iba a sonar horrible. Ahí, pues. Entonces se ve y es Pues, muy común todavía, cuesta mucho. Pero yo sí. trato, por ejemplo, como trabajo dentro de una municipalidad, siempre de referirme persona con discapacidad física. Nunca darle a conocer al resto de los que están dentro del círculo cuál es el tipo de patología que pueda tener la persona. Me pasa, por Ujú, ejemplo, con la discapacidad psíquica mental, porque la gente igual se avergüenza un poco de que pueda tener una depresión, una bipolaridad, una esquizofrenia. mm. Entonces, creo que lo más idóneo es ocupar persona con discapacidad y es el apellido, pero no ni siquiera dar a conocer la patología dentro de. Sí, no necesitamos tanto detalle. Ahora, siempre que queramos o tengamos que hacer alusión, debemos partir por persona con discapacidad, porque efectivamente es un cambio que debemos transitar desde el lenguaje. Muchas gracias, Bárbara. Oye, disculpa, pero ¿sabes qué me hizo acordar algo, Bárbara? Que es súper cierto. En el otro lado de la sociedad, ya en el ABC1, también se ocupa mucho de esos términos. Es que me acordé porque Sí. el gerente general muchos de los gerentes generales con los que yo he trabajado, eh, tratan de verdad, yo le digo, era como Piñera, que él, yo creo que de corazón lo hacía, trataba de hacerlo bien, pero siempre decía palabras inadecuadas. Entonces, también pasa eso, porque ellos creen que lo saben todo. Entonces, lo que ellos dicen está correcto. Y en muchas ocasiones, como lo decía Bárbara, sí, me tocó varias veces eso. Sí. Mm, sí, claro. Entonces, para que lo hagamos consciente y lo empecemos a trabajar e incorporar más en nuestro lenguaje y que lo podamos ir también enseñando, no retando a la persona, pero sí invitándole y enseñando, porque no es que lo haga de maldad, sino que por desconocimiento. Y es válido que no sepa, porque no tienen por qué saber todos los cambios si no están relacionados con la temática. Pati, gracias. Bueno, es un dato un poco más tecnológico, superficial. Bueno, ahora como está tan de moda los influencers, las redes sociales y que Mm, también tienen un buen fin si se saben ocupar bien, les claro. sugiero que puedan seguir a Eric
que es en su Instagram No Nos Vemos oficial. Sí. Él también enseña a través del humor, distintos videos con colaboraciones, a también cómo usar este lenguaje de manera correcta. Obviamente él no se enoja ni se toma a mal las palabras que saben que están muy arraigadas en la sociedad, pero también nos va enseñando. De partida me hizo sentido cuando le dicen el no vidente y que claro, todos hemos usado quizá alguna vez el no vidente y él decía, Mm. claro, yo no soy un adivino, por ende no soy no vidente, sino que soy ciego. Así que para que le echen un vistazo también que a través del humor se aprende Sí. harto para que puedan ahí seguirlo. Y no está también Luis se llama, el que fue al Festival de Viña, si no me equivoco, Ah, Miranda, sí. el Lucho Miranda, El Lucho Miranda, que sí. también hace humor, él tiene una discapacidad física y también hace humor de eso. Hay una panameña que yo sigo que es una influencer, tal como lo dices tú, Patti, que se llama Majo. Majo. Y ella es una influencer y una persona con síndrome de Down. Y también hace educación desde el síndrome de Down y dice, bueno, el que yo tenga síndrome de Down no significa que no sea persona. Y cuenta cómo ha sido su periplo también para poder encontrar trabajo. Y que finalmente ella se desarrolla más ayudando a poder visibilizar este tipo. Y ella dice, bueno, yo como, me visto y me gusta verme bien como cualquier otra persona y hace también reflexiones. Sí, ahí súper interesante. Después podemos compartir ahí los links. Ok, vamos a ver respecto de las barreras físicas, actitudinales y estructurales dentro del entorno laboral. Porque la inclusión plena de las personas con discapacidad implica que ¿qué hagamos? Que eliminemos estas barreras que son tanto físicas como de comunicación y que también actitudinales. Porque lo que necesitamos para que todas las personas estemos en igualdad de condiciones y que participemos activamente en la sociedad es que tengamos un entorno que así lo permita. Por lo tanto, vamos a ver que existen obstáculos de participación cuando encontramos que hay personas con discapacidad que frente a determinadas situaciones no pueden participar porque hay barreras que dificultan que puedan estar. Hoy, por ejemplo, hay playas que tienen incorporadas rampas con acceso hasta la playa y que permite que la persona no se quede mirando desde la vereda, ¿no es cierto?, la playa, sino que pueda descender, pero no es en todas las playas. Pero eso limita a las personas para que puedan acceder. Por otro lado, están las barreras de actitud, que pueden ser más básicas y que aquí es donde encontramos los estereotipos, los estigmas, los prejuicios, la discriminación y que ve la discapacidad desde una tragedia personal o que es algo que desde este modelo, ¿no es cierto?, médico rehabilitador, que es algo que tenemos que curar o que hay que prevenir el que esto ocurra. Entonces, es parte de si yo no hubiese sido mamá, a lo mejor tan adulta, yo no tendría un hijo, una hija con síndrome de Down. Entonces, todavía existen. Por otro lado, vamos a encontrar barreras de comunicación que es no poder comunicarse cuando, por ejemplo, no existe o braille o no hay lectores de pantallas para quienes tienen una discapacidad visual. Y barreras físicas, que son los obstáculos culturales, como por ejemplo, no sé si recuerdan hace unos años, una chica, a mí me dejó, yo lo señalo porque yo lo encontré absolutamente denigrante, una mujer una persona con discapacidad física, que ella para poder desplazarse en el metro tenía que subir las escaleras, bajarse, porque estaban en 3 o 4 estaciones del metro los ascensores malos para personas con discapacidad que se trasladan en silla de ruedas. Por lo tanto, ella tenía que arrastrarse por cada una de las escaleras en las 4 estaciones del metro. Entonces, y pedir a alguien que le subiera la silla de ruedas. Eso da cuenta de que aún nos falta mucho y que o hay espacios en los que no se pueden acceder. Entonces, hay cosas que las tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta que pueden generar
un pare y que no son accesibles. Por ejemplo, en estas imágenes, ¿qué podemos apreciar? ¿Creen que existe accesibilidad o no a estos espacios? No, no, Dale, pues Pati. la escalera no se puede subir bien, es un data que parece, las personas ciegas no lo pueden ver, no hay braille, no pueden acceder a, creo que un marcador, ¿no? Un marcador de ¿Tiene un reloj control? Los control, sí. Ahí por lo tampoco. Vamos menos a ver la tenemos un altura después. peldaño más abajo, sí. Pero es el tema del sonido también, que las personas que ¿cómo se llama? Deberían también tener las luces, no solamente sonido, porque para las personas sordas no, claramente no lo van a escuchar. Claro, pues, Y y eso, o sea, en una situación de riesgo, y claro, yo digo, no, yo vociferé por todos lados. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? O sea, bueno, a por tu ejemplo, riesgo se mueren. en la empresa que teníamos al lado, nosotros teníamos una persona con, ¿cómo se llama? Una persona que era, ¿Hipoacusia? no sé qué exactamente tenía, la verdad es que no sé. ¿Ya? Pero ella sí leía los labios y de hecho ella nos hacía clase a nosotros de ¿cómo se llama? De ¿De lengua de lengua de señas. señas? Sí, sí, y habían varios que como que sabían nivel uno, ¿no? Era bien entretenido. Pero como no teníamos las luces, entonces había la persona que estaba al lado, tenía que tocarle el hombro y avisarle. Eso era parte del procedimiento. Claro, Estaba no, como un protocolo. era parte del protocolo, justamente. Pero hay una solución de bajo costo que funciona. Sí, sí, a eso voy. Y le damos la oportunidad y de hecho ella era la que estaba encargada de las capacitaciones en toda la empresa. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, Aquí también también iba a podemos, decir que no, nos damos cuenta, Ale, mira, vuelve un poquito a la slide anterior solamente, que nosotros que también tenemos otro sesgo en nuestra cabeza como género, si se fijan en la escalera, no solamente incómoda para personas con discapacidad motora, sino también, ¿qué haces tú con una falda en esa escalera? ¿Cierto? ¿Qué pasa si llevas taco en esa escalera? Es un riesgo también. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que no, las modificaciones no solamente sirven para las personas con discapacidad, son útiles para todas y todos. Ese comentario quería hacer, Alecita. perfecto, gracias. Ok, entonces vemos que hay muchas veces que pasamos por alto los espacios, que por ejemplo las sillas para una persona con talla pequeña pueda ser una dificultad para que pueda desempeñarse adecuadamente o así un sinfín de otras situaciones. Y es por eso que aquí surge un concepto que es fundamental, que es la accesibilidad universal. Porque cuando hablamos de accesibilidad universal, es la condición que tiene que tener un entorno, un edificio, un producto, para que pueda ser usado en términos de comodidad, que pueda ser seguro, que pueda brindar igualdad para que todas las personas puedan transitar por este espacio y de forma autónoma. No que yo tenga que solicitar que alguien me apoye, me ayude para poder transitar por esos espacios, independiente de que cada quien tenga capacidades motrices o sensoriales distintas. Y aquí si ustedes se fijan, mujeres embarazadas, mujeres con o personas con distintos tipos de discapacidad, o personas o un hombre aquí trasladando un coche, entonces, o personas mayores, ¿no es cierto?, que también en algún momento van a requerir el poder tener un espacio, incluso, no sé, si ustedes lo piensan, eh, cuando andamos muy cargadas, que es como, yo encuentro que eso es como transversal a las mujeres, que en general andamos muy cargadas y nos encontramos con determinados espacios en los que no podemos, por ejemplo, abrir una puerta porque no es, requiere de una fuerza que es mayor y tenemos que dejar todos los bolsos, todas las cuestiones, para poder empujar las puertas de emergencia que en algún momento también fueron un tema. Entonces, cuando nos referimos a la accesibilidad universal, lo vamos a hacer en infraestructura, en comunicaciones y en accesibilidad web, que se requiere hoy en día. Y vamos a hablar de cadena de accesibilidad, que es todo el tránsito, todo el espacio que yo debo usar
y para poder llegar al lugar que quiero, que sea fácil, que no tenga interrupciones y que permita que pueda estar en cualquier lugar sin que eso me genere una barrera o un impedimento. Cuando hablamos de ruta accesible, el pavimento tiene que ser estable. Los adoquines son un desastre para personas con discapacidad que se trasladan en silla de ruedas, así como con personas con una discapacidad visual, porque imagínense el bastón en los adoquines, un desastre. Antideslizante, debe ser libre de obstáculos o de gradas o de barreras que impidan que podamos transitar libremente y debe ser de un mínimo, así como lo vemos acá, de 90 centímetros de ancho para que pueda pasar una silla de ruedas fácilmente y de 2,10 m de alto. Eso es fundamental que ustedes lo tengan presente. Una ruta accesible tiene que ser de 90 de ancho y 2,10 m de alto. Y vamos, por lo tanto, a ver aquí en estas imágenes. ¿Qué creen ustedes? ¿Aquí existe accesibilidad o no existe accesibilidad en estas tres imágenes? Analicemos la primera, la de mano izquierda. Al parecer no, porque se ve como más angosta, no sé en realidad. Yo diría que es angosta. ¿Ya? Que no alcanza a ser de 90 centímetros. Por lo que yo veo, diría que no, pero no sé. Digo que Ujú, no. ok, Sí, es que es como bien, porque en realidad, en general, esos pastelones son como de 60 por 60, así que habría 1,20 m, pero puede también ser de 30 por 30. ¿Ah? mm, Pero en general, no, ¿cómo se llama? Esto, lo que está al medio, esas ranuritas que tiene, ¿ya? Eso es lo que normalmente uno pone para las personas que son ciegas, ¿ya? Y que con su bastón van, se supone que para eso es. vamos Entonces, a ver, esas son otras, que son las huellas podotáctiles. Las vamos a ver a eso, continuación. sí. A mí particularmente me ha tocado llevar usuarios con silla de ruedas y eso dificulta mucho. Y lo otro que no logro visualizar si es que hay una bajada de la vereda hacia la calle. Sí, sí, eso también me cuesta. Ahí al final, al lado izquierdo, ahí, eso. Mm. Sí, Ahí pareciera que no existe ninguna bajada, sino que es como un... claro. Listo, al tiro. Ok, la imagen del medio. ¿Creen que es accesible? Ay, eso no es accesible ni para las personas normales. Qué terrible. Es como en Maipú, hay una ciclovía y hay árboles entre medio. No, maravilloso. Yo les voy a mostrar la foto del paradero que tengo al lado de mi casa y se van a morir de la risa. Pero O acá reír o no llorar. permite. Mm. Justo hoy día se usa mucho estos, no sé, no me recuerdo cómo se llaman, pero que se usan mucho en los Son como topes de estacionamientos. seguridad, una cosa así, ¿no? Sí, sí, pero que Como- impiden claramente que una persona que se traslada en silla de ruedas pueda, y es un riesgo para una persona con discapacidad visual también. Entonces, y el espacio efectivamente no es, la vereda es absolutamente irregular, tiene distintos tipos que tampoco es muy transitable. Entonces aquí es como de estas pruebas para conducir. En esta otra, que es la que está a la derecha, ¿les parece que es accesible? por lo menos está libre de obstáculos, Ujú. que eso es algo bueno. Esto ya es algo más accesible, efectivamente. Hoy se me salió del... Tum, tum, tum. Ya. Ok, cuando hablamos de una ruta accesible, están los pavimentos táctiles y para eso están estos botones que alertan de un riesgo y nos dice pare para las personas con discapacidad visual y también las que se trasladan en silla de rueda porque va cambiando el tipo de, de relieve. Entonces nos alerta de cuando hay situación de riesgo, están estas que son estas redonditas, estos botones. Y las franjas nos indican que podemos avanzar con tranquilidad. Por lo tanto, aquí vamos a ver, si se fijan en estas imágenes, acá nos indica, estas son botones que tenemos que detenernos porque ¿qué hay aquí? Un cruce.
Y acá, si se fijan, tenemos botones, tenemos después franja, después botones. Entonces, aquí yo me detengo, avanzo y me tengo que detener porque hay un acceso a una rampa. Acá tenemos que nos indica que podemos avanzar con seguridad. Y lo mismo acá, que podemos avanzar y que acá nos tenemos que detener porque hay una bajada. Sin embargo, si nosotras analizamos esta imagen, ¿ustedes creen que ahí podría pasar una persona que se traslada en silla de ruedas? Acá en la rampa. Chuta, la verdad es que, o sea, parece delgada. ¿Ya? Y me ha pasado, por ejemplo, no me acuerdo en qué clínica, hay uno bien así delgado y claro, apenas, como que uno tiene, la persona se te venía que poner así casi porque no te caben los brazos, no te cabe nada, o sea, ni siquiera te puedes correr, alguien te tiene que empujar. Mm. Entonces, claro, o sea, no lo puedo hacer Vamos a ver solo. uno, sí, pero vamos a ver también, esto es algo que vamos a incorporar después, existe una altura además en la baranda, porque si la persona tiene que apoyarse en las barandas, tiene que afirmarse para poder moverse, imagínense cómo se firma acá, o lo hace así o lo hace así. La altura de la baranda tampoco permite que sea accesible. Hay un tema de Ok, inclinación también, porque veo que si alguien sí. va por esa rampa se va a ir para atrás o no da el impulso para, para avanzar, que también Mm. hay normativa respecto a eso. Ok, en este ascensor, ¿qué creen? ¿Es accesible o no? En realidad no se ve muy bien. Es muy chico, pues yo creo que no cabe en una silla, o si cabe, cabe solo. Claro, entra la persona y tiene que entrar así y tiene que en retroceso, en reversa, después salir. Si es que, si es que, porque yo creo que no hay 90 centímetros. Y tampoco fíjense que, de acuerdo a lo que se ve en el botón, no hay Morse o no, braille. ¿No? Acá. Y acá, Sí, pues ahí está esta el braille tiene, al lado acá derecho. está el braille. Acá está en braille, entonces sí permite. Actualmente los edificios nuevos han incorporado además de voz. Entonces, que va subiendo, indica cuál es el piso, va señalando distintas situaciones que pueden alertar a la persona de en qué piso está, dónde tiene que bajar, cómo tiene que subir. Ok, una rampa para que cumpla con todas las características, que aquí vamos a ver muchos desastres arquitectónicos, pero para que cumpla tiene que tener el ancho mínimo, como lo hemos visto, de la accesibilidad de 90 centímetros. Pero además, la longitud tiene que ser mayor a 1,50 m y tiene que tener lo que yo les señalaba antes, los pasamanos continuos y en dos alturas, de 95 centímetros y de 70 centímetros. Tiene que tener dos, dos líneas. Además, si es inferior a 1,50 m, tiene que tener una solera. O tiene que tener un resalte en el borde de 10 centímetros de altura como mínimo. La pendiente tiene que ser de un 8%. Yo no puedo tener una rampa así empinada. Y debe fraccionarse, si es que es muy larga, cada 9 metros yo tengo que hacer descansos horizontales y no pendientes, porque si imagínense una persona se está trasladando en una rampa con inclinación y lleva media hora en inclinación avanzando, la posibilidad de que esa persona llegue al final del camino es un poco compleja. Entonces tiene que haber estos descansos, que la persona no quede porque ya voy a descansar y voy a descansar así, no tiene que quedar de forma horizontal para poder descansar. Y como ya lo veíamos antes, el que tiene que haber esta huella podotáctil que indique que en ese caso se tiene que detener antes del ingreso. Acá veamos estas rampas, ¿qué le parecen? Yo iría a jugar con mis Esta hijos rampa. ahí, para tirarme en patines. ¡Qué locura! Es súper alta. Ay, señor.
La baranda cumple, la baranda, Bueno, con suerte. Pero sí. además, fíjense que llega acá arriba la persona y cómo se gira. Bueno, pues tiene que volar, obvio. Claro, Tiene que volar, sí. No sé, De tirarse con silla y todo para arriba. como regio. claro, esto si uno quiere así como hacer deporte extremo, está perfecto. En Sí. este caso, ¿sí? Bueno, ahí lo que tú señalabas, por lo de quizás lo de la altura. Ahí no sé cómo es la parte arquitectónica de las barreras, ahí sí lo desconozco. ¿Qué es lo que es Ujú. correcto? A eso voy. Claro, A acá en las ver, y barreras van a lo que tener todos los grados de inclinación y todo. Ah, ya, esto es lo entonces, que veíamos, que ya, tiene lo que de ser de arriba. 95 y 70. No, 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 sí, pues, pero que visualmente uno no puede medir si es que tiene 75. Ah, claro. Pero Entonces, así a grandes rasgos uno puede apreciar que está muy bajo y que está muy alta la otra. entonces la de arriba, esa es sería la más correcta. ¿Sí? ¿No? Tampoco, porque yo creo que esto debe tener sobre 1 metro. Arriba, arriba, no, la que está arriba. Ah, esta, Esa, la sí. imagen de arriba, sí. Esta Esa sería sí, la correcta. Ah, ya. pero por ejemplo acá, esta tiene huella podotáctil para el ingreso, que debiera tener acá, y efectivamente cumple con el ancho, tiene una buena inclinación. Yo no sé si acá al final me queda la duda, pero pudiésemos señalar que a lo mejor sí tiene el espacio para que la silla gire, porque no solo llegar arriba, tiene que girar. Entonces, nos vamos a ir ahora al puesto de trabajo. Otro punto En su escritorio. importante es la mantención. Disculpen un poquito, es la mantención, porque muchas huellas podotáctiles, no sé si les ha pasado, pero hay ciudades que tienen perfecto todo, hay ciudades que no tienen nada de eso en la calle, hay otras que sí lo tienen, pero hay unas que lo tienen en muy malas condiciones. Entonces, si vas a poner huella podotáctil, encárgate de que la cuestión se mantenga, porque una huella podotáctil en mal estado es un peligro no solo para las personas con discapacidad, sino que para todos, porque es una goma que te queda suelta, en donde puede haber un accidente con niños, puede haber un accidente con personas mayores, entonces finalmente es un riesgo igual. Entonces, también no solo hacer, sino también mantener en el tiempo esta cosa. En cuanto a la rampa, hay que pensar que casi todos los escritorios de oficina son entre 70 y 75 centímetros la altura. Es decir, que la rampa debiera tener a esa altura también una barrera para que uno pueda moverse. ¿Ya? Esa es más o menos la referencia visual que uno puede referenciar. Ok, llegamos al puesto de trabajo. El escritorio tiene que ser de 70 de alto y de 70 de profundidad. Observen cómo son sus escritorios. Si cumplen con eso, porque en general hoy día se confeccionan en base a esa normativa, pero también en algún minuto salieron unos que eran muy delgaditos, con muy escasa profundidad, solo pensaban que uno pusiera el notebook y nada más. Entonces, debemos cumplir con esto pensando en que efectivamente una persona que se traslada en silla de ruedas pueda caber en ese espacio con la silla de ruedas. Los elementos de alcance no tienen que estar a más de 1,20 m, como lo veíamos en el reloj control. Los espacios de tránsito tienen que ser, como en todos los espacios, como la ruta de accesibilidad, de 90 centímetros. Y el espacio para maniobrar, yo tengo que tener 1,50 de diámetro, porque si no, no me puedo mover de ese espacio y tengo que avanzar y retroceder, no tengo opción de girar. O sea, mínimo de 1,50 m. Y acá vamos a ver un baño preferencial para personas con discapacidad. Esto, si ustedes se fijan hoy día, hay muchos lugares en los que se ha incorporado y que debieran estar. No todos cumplen con la normativa. Pero ¿qué es lo que debiera tener? Debe tener de partida el espacio para poder ingresar, ¿no es cierto? Debe tener el giro que la persona pueda dar, la altura del lavamanos, debe tener una barra fija y debe tener una barra ajustable para que la persona cuando se está saliendo bajando de la silla de ruedas, pueda afirmarse en la fija y la barra abatible también le permita poder tener o sea, acá se fijan, está
la barra fija, la barra abatible. Vayan observando sus entornos, los lugares en los que ustedes se mueven, si esto va cumpliendo o no, para que lo puedan ir incorporando. En general, los elementos de alcance en cualquier espacio a no más de 1,20 m. Si ponemos un reloj control, tiene que ser a esa altura. Los espacios de tránsito de 90 centímetros, la circunferencia 1,50 m y los anchos de 90 centímetros. Entonces, eso debemos tener en consideración. Pero también la señalética, porque podemos acompañarlas de pictograma o podemos poner también braille que permita que sean reconocibles y que sean de fácil acceso. Y eso implica, por ejemplo, como vemos acá, una sala de conferencias que está escrito la palabra, está dibujada. Acá no tiene braille, pero se puede entender. Acá el área de fumar aparece, ¿no es cierto?, que un cigarrillo y está en braille, así como el baño de hombre. Y acompaña una imagen, el texto y el braille. Entonces, cuando hablamos de una accesibilidad en particular en las capacitaciones, porque ustedes van a tener que coordinar capacitaciones, ¿qué debemos considerar? Primero, cuando estamos hablando, siempre tenemos que tener una actitud que sea activa, que sea amigable y que la voz sea claramente audible. Si empezamos a hablar muy despacio, lo más probable es que quienes tengan una discapacidad auditiva no va a poder entendernos por el volumen de voz. Y en general, eh, no siempre les van a decir, puede subir el volumen, puede hablar un poco más fuerte. La gente, sobre todo en nuestro país, es un poco más vergonzosa y prefiere no referirlo. Si es que es alguien que además no ha socializado que tiene una discapacidad auditiva, menos lo va a señalar. Entonces, procurar que nuestro volumen, nuestro tono de voz sea audible. Lo otro es utilizar un lenguaje que sea claro, que sea comprensible y que tenga un orden simple, claro y coherente, para que una persona con discapacidad intelectual pueda claramente comprender lo que yo le estoy señalando. No nos demos tantas vueltas, no pongamos tantos accesorios, porque eso impide y dificulta mucho más el aprendizaje. Que además, ojalá pudiésemos considerar que existe un intérprete de lengua de señas que esté calificado para ello o que podamos poner subtítulos en tiempo real. Esto hoy día con los computadores en general, con todo se puede hacer. Ustedes ponen el CC y les aparece automáticamente la transcripción. Entonces, podemos tener esta otra forma. Entonces, en el discurso, el lenguaje tiene que ser inclusivo y que utilicemos adecuadamente lo que ya vimos, este lenguaje que sea mucho de incorporar los conceptos de discapacidad y de inclusión. Que además lo que estamos señalando vaya acompañado con imágenes para que si es que yo no logro entender con claridad la imagen, pueda apoyarme a lo que estoy referenciando. Eso implica que si vamos a poner un video, que no solo tenga imágenes y música, sino que también alguien que esté hablando y que ojalá tengan subtítulos o intérprete de lengua de señas. Entonces, así podemos incorporar a todas las personas a que puedan escuchar lo que estamos diciendo. Fíjense en el material de apoyo para exponer. Bueno, ustedes ya ven que yo tengo un ajuste acá y yo creo que es parte, ¿no es cierto? La edad nos va indicando que tenemos que ir usando lentes, pero este tipo de imágenes nos da cuenta de los contrastes, de cuán importantes son a la hora de que tengamos consideración. ¿Pueden leer con claridad los que están en los primeros 3 cuadrantes? No. Chuta, yo la verdad es que sí tengo súper buena vista, pero sí, probablemente se ve menos que el otro. Entonces, tenemos que procurar que los contrastes, si muy, por ejemplo, el rojo con ese amarillo, que si bien lo logramos percibir, pero imagínense en una persona con discapacidad visual, mucho más borroso se hace. O el que sean como muy
tonos en la misma línea o que tengan estos entramados que también dificultan. Entonces, para que lo hagamos inclusivo, tiene que ser, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos en azul, en celeste, con blanco, para que se pueda leer con claridad lo que estamos señalando. Y si no, el contraste, blanco, negro, y que las letras sean fuentes fáciles. Cuando utilizamos letras cursivas que pueden ser muy bonitas o no nos permiten que se pueda leer con claridad. Entonces, como por ejemplo acá abajo, que se fijan que es mucho más confusa. Cuando hablamos de accesibilidad web, vamos a considerar esto que es una guía y que nos habla de 4 principios básicos que garantizan que todas las personas puedan tener esta accesibilidad a este tipo de instancias. Entonces, que sea perceptible, que sea operable, comprensible y robusto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos, no tengo la definición, que cuando nosotros, que es algo que yo pueda comprender con claridad, que yo pueda automáticamente operar, ojalá, por ejemplo, con un solo clic. Evitar que yo tenga muchas imágenes, estos pop-ups, que son los que se empiezan a abrir, porque una persona con discapacidad intelectual o con una discapacidad psíquica se puede alterar frente a esos estímulos. Entonces, no podemos tener muchos pop-ups. Que sea robusto, vale decir que yo pueda tener una buena base de lo que estoy presentando. Entonces, cuando hablamos del diseño universal, está considerado respecto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en este sentido, como ya lo vimos anteriormente, es cuando hablamos del diseño tanto de productos como entornos, como programas y servicios que puedan utilizar todas las personas. Y esto está basado en un arquitecto y que además es usuario de silla de ruedas, que es Ronald Mace, y que él lo que plantea es justamente el poder tener diseños que sean accesibles para la mayor cantidad de personas posibles. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia, aquí lo primero es que esto está avalado y responde a las leyes que tenemos, la 21.015 y la ley 20.422. Y acá vamos a encontrar que ustedes ya lo tienen disponible en la plataforma el decreto 50, que también nos habla de cada uno de los estándares para que se pueda dar cumplimiento. Pero considerando además que no solo estamos hablando de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, sino que nuestra población se ha visto cada vez más envejecida. Somos una población que va lamentablemente no teniendo tanta juventud, sino que más bien personas mayores. Y por lo tanto, eso implica que deban tener acceso también estas personas a todo, o cuando nos toque, ¿no es cierto?, sin que sea complejo el participar libremente. Y acá vamos a ver, no sé, quedó medio borrosa esta imagen, pero el diseño universal implica 7 principios fundamentalmente, que tiene que ser simple y funcional. Yo no puedo tener algo que sea muy complejo. Hay cosas que son de unos diseños maravillosos, pero que uno mira una silla y dice, ¿y acá dónde me siento? No sé si le ha pasado, pero hay unos que son así como de premios de maravillosos de diseño, pero no sabes cómo utilizarlo y cuán complejo puede resultar. Tiene que ser de un uso flexible para que yo pueda adecuarlo en caso de que así lo requiera. Tiene que ser igual o equivalente a lo que yo podría utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de igual o equivalente, yo voy a tener un programa que es el JAWS para poder leer con mayor claridad para que me vaya leyendo mientras y yo voy escuchando. Entonces, eso es igual a que si yo lo estuviera leyendo, que lo estuviera viendo. Que las dimensiones sean apropiadas, como lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto? Que eso implica que yo me pueda trasladar conforme estos parámetros de 90 de ancho, el 1,50 m, el 1,20 m para los espacios, de 70 por 70 en los escritorios,
para que yo pueda transitar y utilizar todo de forma adecuada, que nos requiera un bajo esfuerzo físico, porque yo ya les decía anteriormente, estas puertas de emergencia y que lamentablemente, no sé si me equivoco, no sé si fue en el Costanera o en qué edificio, pero de los últimos como que se había diseñado que a partir del incendio se dieron cuenta que las puertas no eran de lo más accesible porque hay que empujarlas y eso impide no solo que una persona con discapacidad, sino que también un niño o niña que quiera salir corriendo, una mujer embarazada, una persona mayor, entonces, o una persona que no tiene fuerza, o una persona que tiene solo un brazo. Entonces, tiene que requerir de un poco esfuerzo físico, tiene que ser segura, porque cuando veíamos las rampas, esas que son así súper inclinadas, uno dice, ya, está la rampa, pero es un riesgo, o sea, es del terror eso, es como decías tú ya para ir a hacer skate, está perfecto, pero no para que una persona pueda estar en esos espacios sin que corra el riesgo de que se lesione, se lastime y todo. Y cuando yo hablo de la información, también debe ser absolutamente comprensible. Yo debo tener claridad de lo que la persona me está señalando y para eso lo voy a hacer porque voy a tener un lenguaje claro, porque lo voy a acompañar de pictogramas, de imágenes o le voy a poner, me da con decir Morse, pero no es el Morse. Estoy en modo scout. En modo scout. Eh, sí, pues, es que por eso, uno que es scout, estoy en, en eso, pero es braille. Entonces, yo puedo agregar braille, puedo agregar la imagen, puedo agregar, pero además, cuando yo estoy comunicando, fíjense que por un lado podemos modular y eso lo hace más comprensible y debemos evitar taparnos los labios, que es otra cosa que yo también les señalaba el día de ayer, porque a veces tendemos a hablar o no mirar a la persona. Y eso nos restringe, nos limita de que podamos tener una interacción. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. ¿Dudas, consultas? Sí, todo bien, todo clarito. Ok. Entonces, me gustaría saber con qué se quedan de lo que hemos visto. Hemos revisado hartas cosas. ¿Qué es lo que aprendieron el día de hoy o que a lo mejor les hizo más sentido de lo que a lo mejor no Por mi tenían tan parte, incorporado volver antes? a, por mi parte, volver a reforzar las medidas de las sillas, de las rampas, las manillas de sujeción. Salgan con wincha y empiecen a Yo andar. ando con una wincha en terreno, sí, Sí, bacán. Entonces, porque fíjense como en en eso. Además, en el análisis de adem- puesto de trabajo, Mm. claro, el análisis de puesto de trabajo necesita con wincha. Pero aparte de sí, eso, y después hay que emitir el informe para... nosotras con Ale, como también trabajamos otros temas, como el género, nosotros en las capacitaciones siempre decimos, las capacitaciones de género, porque partimos por ahí, que nosotros poníamos unos lentes púrpuras, ¿cierto? A las personas y la idea era evangelizar con estos lentes púrpuras, porque te vas dando cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes de saber, como siempre. En esta temática de la inclusión, yo siento que uno también se pone lentes de la inclusión, porque ahora ustedes van a salir a la calle y les aseguro que van a empezar a observar y a observar su Todo. entorno de forma diferente. A observar su entorno pensando, ¿qué pasaría si yo midiera 1,20 m, por ejemplo? ¿Qué pasaría si yo anduviera o me tuviera que movilizar en silla de ruedas? ¿Qué pasa con la persona que es una persona ciega? ¿Cómo se puede movilizar en este parque, en este entorno, en esta calle, en este paradero de bus? Entonces, nos vamos poniendo también estos lentes de inclusión, le vamos a poner el color azul, podría ser, Ale. Sí. Y nos va invitando, ¿cierto?, también a observar nuestro entorno de una forma completamente distinta, no solamente el entorno laboral, sino también nuestra propia casa. Nosotros podemos tener a lo mejor algunas cosas que son riesgosas para personas con discapacidad, pero también, como les digo yo, para personas que no tienen ninguna discapacidad.
pero los mismos muebles de cocina de repente. A mí me hicieron muebles de cocina y resulta que tengo que tener una escalera para subirme a los muebles de cocina. Es como que ni yo lo pensé para mi propia realidad, que yo no soy alta. Entonces, son cosas de repente súper básicas, pero que uno no las piensa. Y esa es la invitación, ¿cierto? La invitación es a observar el entorno y efectivamente mirar con estos lentes de inclusivos, con estos lentes azules que les dijimos que vamos a tener ahora, la realidad de otra perspectiva. No sé, Patti, Stephanie, si quieren Sí, tienen no, yo alguna. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Y con cosas mucho más, de repente más pequeñas, yo insisto, esto no es solamente con personas con discapacidades visibles o diagnosticadas, digamos de alguna manera, ¿ya? Sino que también yo me acuerdo que yo fui gerente de recursos humanos por como 15 años o 16 años, ¿ya? Y una vez postulé, ¿ya? A una empresa maravillosa, yo estaba feliz porque era de una empresa de juegos, videojuegos. Y Ujú. para pasar de la primera a la segunda etapa tenías que llegar a cierto nivel. Y a mí me encanta jugar, así que esa ha sido la mejor entrevista de la Lo vida. encuentro y No, maravilloso. Y ya pasar la segunda etapa y ya pasaste un montón. Y ya estaba en la terna, ¿ya? Y me preguntan, me dijo, oye, bueno, y cuéntame tu familia, po. Y yo tenía a mi hijo que tenía 8 meses, o sea, estaba con fuero maternal. Y yo, no, y le cuento, ay, ¿cuántos años tienen tus hijos? Yo le digo tanto, no me acuerdo, un año, 6 meses y el otro 8 meses. ¿Tienes fuero? Sí, sabes que no vamos a poder seguir contigo entonces. Le digo, ¿cómo? Oye, y me sacaron fuera, me dejaron fuera. Así, pero por supuesto, nunca más. Yo dije, bueno, si a la gerente de recursos humanos de esa empresa la discriminan por un fuero maternal, no me imagino que lo que hay para abajo. ¿Ya? Exacto. Entonces, así como ese tipo de cuestiones que son tan mínimas por el hecho de tener fuero y por ser mujer, ¿ya? Claro, pasa en todos lados. En mi casa también, pues por ejemplo, a mí me pasa al revés, nosotros somos altos. Entonces, en todas las casas andamos con un dolor de espalda del terror. Entonces, yo mi Mm. casa, da plato. horrible, así, pero mi casa tiene todo un metro. Entonces, mi mamá chiquitita, tiene 1,50 m y yo le tengo un piso a ella. Claro. Pero todos los demás en la casa somos altos y alcanzamos perfecto. ¿Me entiende? Entonces, claro, adaptamos a nuestra realidad nuestro entorno. Entonces ya Mm. no tenemos esa ¿cómo se llama? Falencia o discapacidad, entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro entorno está adaptado a la realidad nuestra. Mira, y ahí es súper interesante lo que dice Stephanie, porque finalmente tú transformaste tu espacio en tu realidad y por lo tanto ya no eres disfuncional en ese espacio, eres totalmente Gracias. funcional. Es funcional. Y Gracias. eso es lo que tenemos que pensar en los espacios públicos, en los espacios de atención al público y en un montón de cosas, en hacerlos justamente eso, funcionales para todos. Y fíjate que si uno lo piensa, no es tan difícil, ¿ya? Yo tengo un tema tremendo con post-pandemia, porque muchos servicios públicos quedaron pegados con pandemia poniendo barreras y barreras y más barreras, atendiendo al público de muy lejos, de repente con micrófonos, con acrílicos que ya no tienen ningún sentido que estén. Y eso encuentro que es lo menos accesible que existe, en todo sentido, ¿ah? No solamente para personas con discapacidad, sino que hasta la persona se siente un poco intimidada a llegar a un servicio que se supone debería ser público, por ejemplo. En mi caso Claro, porque ya no siempre se como, escucha. Mm. como cortito contar que, porque bueno, yo siempre he tratado de estar como actualizada con los temas, ya venía un tiempo leyendo de la inclusión, sobre todo en los espacios públicos, pero yo creo que no, bueno, no es necesario que uno le toque, pero hasta que uno no le toca, no le toma real impacto. Yo he estado 2 veces en una situación Situación. de discapacidad temporal, usuaria de silla de ruedas. Y es increíble cómo un pequeño milímetro de más o de menos, o un centímetro, o un hoyo puede afectar sobre todo la independencia y la movilidad em, en los espacios públicos, en los centros comerciales, en la oficina. Acá en Talca en la oficina correo, que hay muchos servicios dentro de ese edificio, una rampa.
que es imposible hasta para uno subirla a pie caminando, es Mm. imposible. Y está lleno, ahí está la delegación, está impuesto interno, está tesorería, muchos servicios. Pero increíble como que hasta uno, que uno no le suceda realmente, no le toma el peso. Y yo como que siento que ahora me siento yo la supervisora, la inspectora de espacios públicos, porque ahí uno va viendo también las restricciones en el acceso a la cultura, a los espacios naturales, parques, reservas, y cómo también se va achicando también el poder tener calidad de vida finalmente. Y lo otro Claro. también que me quedo es como el tema del lenguaje, como lo que construye realidad. Es difícil desarraigarse de los conceptos que todos hemos dicho en algún momento, el enfermito. Yo me sigo autodiciendo que soy un piti, entonces es difícil, es complejo, pero bueno, hay que seguir dándole. Sí, así es. Bueno, efectivamente, tal como lo señalabas tú, la idea es que todo esto esté pensado para que la mayor cantidad, cuando hablamos de diseño universal, que la mayor cantidad de personas posibles puedan acceder, sin que esto requiera de que yo deba hacer la solución parche, porque en algunos lugares se hacen soluciones parche. Yo he visto rampas hasta de madera, así como con cajones de... Me dice, pero esto no es lo que se está pidiendo, no es lo que permite que efectivamente sea accesible para una persona porque la ponemos en riesgo. Entonces, la invitación es, como les decía ahora, a que empiecen a observar sus entornos, qué tan accesibles son, salgan con Wincha para que se empiecen a dar cuenta, porque cuando ustedes tengan que operar como gestoras de inclusión y cuando también tengan que dar el examen, una de las cosas que les van a pedir es que ustedes puedan analizar imágenes y que Mm. en función de esas imágenes ustedes puedan definir si se cumple o no se cumple. Entonces, para eso tienen que tener sumamente claro estas cifras. Y estas cifras, cuando ya las empezamos a manejar y a revisar constantemente, las vamos incorporando. Así que les invitamos a hacer ese ejercicio y nos veremos ya el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Les agradecemos su participación el día de hoy. La grabación va a quedar subida. Métanse a la plataforma, revisen los textos, vean, ahora estuvimos revisando, no en profundidad, pero estuvimos viendo algunos aspectos que a ustedes les va a servir mucho el que puedan ver el decreto 50 y hay material de apoyo que resume todo esto, todo lo que estamos viendo, más allá de la presentación que también queda subida la presentación, queda subida Y la la clase, grabación. o sea, claro, queda la clase grabada, queda la presentación arriba y todo el material de apoyo que les invitamos a que vayan viendo. Y hay Sí. una evaluación diagnóstica que les pedimos también que completen para poder que ustedes vayan haciendo más consciente todo este proceso. Así que muchas gracias, que tengan un excelente término de jornada y un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Un Chao. abrazo, buen fin de semana y se van con lentes puestos, ¿ah? Así que el lunes comentamos cómo les fue con los lentes. Chao, sí, muchas gracias, que esté muy bien. Suerte, chao, chao. Ay, tengo que pasarme para acá.